Buen día. El tema del día de hoy es funciones trigonométricas. La clase de hoy tiene como objetivo aplicar las funciones trigonométricas a problemas de longitudes y ángulos. Funciones trigonométricas son razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es todo aquel triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene las siguientes partes. Un cateto opuesto, que como su nombre lo indica, es aquel cateto que está opuesto a un ángulo, en este caso al ángulo beta. El cateto adyacente, que como su nombre lo indica, es adyacente al ángulo beta. Y la hipotenusa, que es la longitud más grande que existe en el triángulo rectángulo. Bien. Dentro del triángulo rectángulo se cumple el siguiente teorema, el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí está representada la hipotenusa con h y cada uno de los catetos, a, en este caso el cateto está de azul y el cateto b está de verde. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más b al cuadrado. Al despejar, eh, al despejar la ecuación, tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, desarrollamos y despejamos para cada uno de las variables. En el primer caso despejamos para la hipotenusa, en el siguiente caso despejamos para el cateto opuesto y en el último caso despejamos para el cateto adyacente. Y de esta manera podemos obtener los valores de estas longitudes si en algún momento no la tenemos. Bien, vamos a aplicar en un problema el teorema de Pitágoras. El problema dice lo siguiente. Dice, se desea hacer un molde para un pastel cuadrado. Sin embargo, la figura del cuadrado está incrustado en una barra metálica con circunferencia de radio de 10 centímetros, como se muestra en la figura. Nos dicen que debemos calcular el área al cuadrado para determinar cuál sería el área del pastel para ese molde. Bien, los datos nos dicen que tenemos un radio de 10 centímetros. Queremos construir un pastel cuadrado. Sin embargo, también nos dice que está sobre una barra metálica con una circunferencia del radio de 10 centímetros. Bien, entonces el primer dato que nos dan, el radio es en 10 centímetros y debemos recordar que el diámetro es el doble del radio. Es decir, que coincide con la diagonal del cuadrado y por ende divide al cuadro en dos triángulos rectángulos iguales. Como la figura es un cuadrado, los catetos A y B miden lo mismo, como podemos observar. Es decir, que la hipotenusa mide 2 veces el radio. Es decir, que la hipotenusa es 2 por 10. 10 recuerden que es el radio. Es decir, que tenemos una hipotenusa de 20 centímetros. Aplicamos en este caso el teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos a sustituir cada uno de esos valores en la ecuación. Tenemos que la hipotenusa son 10 centímetros y decimos que cada uno de los lados, por ser un cuadro, tiene el mismo valor. Entonces, en lugar de decir que es A y B, podemos colocar que es A. Los dos catetos tienen la misma longitud. En este caso, podemos decir que es 2A al cuadrado. Bien, al hacer el despeje y las respectivas ecuaciones, tenemos que el área del cuadrado del molde para el pastel es de 50 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a ver algunas razones trigonométricas. En este caso, vamos a ver las razones trigonométricas llamadas seno, coseno, tangente, contangente, secante y consecante. Cada una de las razones
trigonométricas están en razón de los catetos y la hipotenusa y el ángulo. En este caso, debemos ubicar primero el ángulo. En este caso nos dice que el ángulo es alfa. El ángulo alfa está en este lugar del triángulo. Y a partir de allí empezamos a definir los catetos. El cateto opuesto a este ángulo se ubica a este lado. El cateto opuesto es igual a A y la hipotenusa está representada por C. Entonces recordemos que el seno de un ángulo siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, A sobre C. Coseno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y consecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, observen que las últimas razones trigonométricas son lo inverso de las primeras tres. Es una manera en la que podemos memorizar las razones trigonométricas teniendo en cuenta en qué momento va el cateto y la hipotenusa. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio como un ejercicio práctico de lo que hemos aprendido de razones trigonométricas. Bien, tenemos inicialmente que el seno de un ángulo, en este caso es cateto opuesto y hipotenusa. Vamos a ubicar en este caso el ángulo que es alfa, nos dice que el ángulo es de 29.47, que el cateto opuesto va a tener en este caso, va a medir en este caso 4.96 y que la hipotenusa va a tener de 10, va a ser de 10.08. El cateto adyacente va a ser de 8.78. Bien, entonces ya sabemos las razones trigonométricas, tanto de seno como tangente. Y las ubicamos en el triángulo rectángulo. Bien, simplemente sustituimos valores. En este caso, el ángulo va a ser el mismo, es de 29.47 grados. Y lo que varía es, en este caso, en la ecuación, son los catetos y la posición de la hipotenusa. Bien, simplemente al final vamos a llegar a la conclusión. El seno de un ángulo, de cualquier ángulo, en razón a sus razones trigonométricas, es igual a la relación que existe en este caso en el seno, la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, que esos dos valores y esas igualdades van a ser correctas en todos los casos. Bien, hemos aprendido cómo a partir de las razones trigonométricas podemos hallar el valor de una razón trigonométrica con respecto a su ángulo y con respecto a los catetos y la hipotenusa. Bien, espero que este video sea de su utilidad y haya servido para su aprendizaje. Espero que tengan muy buen día y nos vemos